Hola, hola, buenos días. Buenas, buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola. Bueno, por ahí, for the English speakers, we will have interpretation today, simultaneous, so you can go to the English language to get all these simultaneously interpreted. Also, the presentation is in both English and Spanish. I will share that on the WhatsApp shortly. And please participate. If you have any questions, you can always answer them here. And also, don't forget to mute the original audio, so you can just listen the channel in the English audio. Good morning. Okay, thank you, Raquel. Morning, everybody. Buenos días. Hola. Listo, pues bueno, estamos aquí empezando la semana de fortalecimiento financiero del último módulo. Les dijimos que eso se iba a pasar volando. Como quedamos no sé si se acuerdan, como recapitulando un poquito de la vez pasada con Daniel, decidimos que esta última semana sea muy práctica, porque nos pasaba que dábamos mucha teoría, que enseñábamos indicadores y luego se iban ustedes a sus planes de crecimiento y como que se les olvidaba cómo eso se traducía a implementarlo. Entonces, con Daniel lo que acordamos es que estas últimas dos sesiones van a ser mucho por eso les decíamos que tuvieron claros sus hitos, obviamente ya tuvimos también las sesiones de la tesis de inversión y cómo pues eso está conectado con los tiempos. Entonces, para aquellas empresas que ya tengan eso un poco más aterrizado y que quieran compartirlo hoy en ejemplos, vamos a estar calculando esos indicadores con ejemplos reales de ustedes y pues les va a quedar también el Excel para que puedan revisarlo después. Entonces, bueno, sin más, con eso, Daniel, te paso la palabra, todos tuyos. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, como lo estaba diciendo Raquel, pues la idea es que una vez ya les comparten a ustedes la tesis de inversión, pues vamos a alinear algunos temas que se vuelven, digamos, como algunas veces unos puntos de inflexión donde de pronto tenemos muchas preguntas, donde a veces, digamos, como que no logramos ubicar datos que se proyecten hacia lo que en esa tesis pues nos piden, digamos, como poder orientar, ¿sí? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, nosotros tratamos de, en las sesiones previas, hablar un poco sobre aquellos indicadores que hoy pues hacen parte del ejercicio de evaluación de esta tesis de inversión, ¿cierto? De eso, pues digamos que hay unos puntos muy importantes como cómo el indicador se debe alinear a lo que yo estoy proyectando desde mi proyecto, pero sobre todo desde la sustentabilidad financiera del mismo, ¿sí? Entonces, digamos que aquí vamos a tratar de entender un poco, pues, cómo esa coherencia entre los dos elementos va a ser completamente necesaria para poder llevar como a evaluación y sobre todo desde una posición de pares evaluadores, pues, qué realmente es lo que vemos en el momento de un número, ¿sí? Entonces, para eso, a mí, yo les decía en su momento, como que me parecería importante si de pronto alguien quiere contarnos un poquito de la experiencia que ha tenido generando la tesis de inversión o de pronto si ya tenemos algún número, ¿cierto? Si podemos hablarlo, si podemos verlo, si podemos llevarlo como a una parte de análisis, ¿cierto? Digamos que eso va a ser importante, pero entonces mientras vamos un poquito como incorporándonos en el tema, vamos viendo un poco como la dinámica, yo quiero que calentemos un poquito recordando unos conceptos que se van a alinear con estos datos. ¿Listo? Entonces, hoy quiero empezar con algo que nosotros vimos de una manera como muy rápida y es el tema del estado de resultados. Yo me acuerdo que nosotros lo hicimos en un formato muy básico, en una sesión, desagregamos algunas partes muy pequeñas, pero porque quiero arrancar hoy con él. Porque resulta que, si ustedes se dan cuenta, la medición de los elementos de la tesis de inversión
están enfocados de una manera muy fuerte hacia el tema de la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la rentabilidad? Porque pues hablamos de ROI, hablamos de en la TIR, hablamos de VPN, hablamos de ROA, hablamos de ROE, ¿cierto? Entonces resulta que el enfoque, uno de los enfoques más importantes de todo este ejercicio, pues se encamina a la parte de el esquema de la rentabilidad y dónde se deposita la rentabilidad en una entidad. La rentabilidad yo la puedo ubicar de una manera mucho más sencilla cuando puedo entender y tengo la estructura de un estado de resultados, ¿cierto? Este estado de resultados o el income statement, perdónme, pues digamos que nos permite ver cómo la empresa logra gestionar sus recursos. Entonces, una pregunta que a uno le puede surgir es, ¿por qué en la evaluación de proyectos se mira mucho la rentabilidad? O sea, ¿cuál es el objetivo de leer la rentabilidad de un proyecto en específico, de la empresa completa, de una dinámica financiera? ¿Cuál es el objetivo? Pues digamos que el propósito de leer la rentabilidad es que yo no solo puedo ver si como inversor voy a tener un beneficio o puedo ver que lo que estamos analizando va a dejar un beneficio fuera de el impacto social, por ejemplo, sino que además de eso, yo puedo ver la gestión que tienen los gerentes o los administradores sobre sus recursos y la capacidad que logran para proyectar utilidad, ¿sí? Entonces, esto porque es muy importante, porque resulta que tenemos que mirar la gestión, o sea, ¿cómo podría yo evaluar si ustedes como gerentes están logrando una buena administración del recurso? Eso se traduce en los temas de la rentabilidad. ¿Listo? Por eso es que los índices de rentabilidad son tan sensibles en el momento de evaluación de proyectos, ¿sí? Entonces, pensando un poco en ello, pues digamos que yo volví a traer el concepto del estado de resultados, porque de ahí es donde parte la gran mayoría de los elementos de una evaluación, que es la rentabilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a recordar un poquito como unos elementos básicos de la rentabilidad y vamos a simular un poquito un estado financiero de resultados. Pero para eso sí me gustaría pedirles el favor y es alguien de pronto de esos pendientes que habíamos dejado en algún momento, como de consolidar información, de ponerla en contexto, alguien de pronto tiene a la mano em, el estado de resultados, alguien logró generar su estado de resultados, como para que no lo compartan. Si alguien de pronto dice, como no, lo que pasa es que son datos muy sensibles, yo no los quiero compartir, pues entonces si nos quiere dar unos aproximados, nos sirve mucho. La idea es que quiero que de pronto con unos datos un poco cercanos a lo real, podamos partir de ahí para irnos a un ejercicio como de simulación de lo que hoy tendríamos en datos, ¿sí? Entonces, no sé, ¿alguien de pronto me puede compartir estos elementos como para que podamos hacer como un ejercicio sencillo? ¿O todavía no tenemos esos datos? Entonces, miren, mientras... Sí, yo todavía los pedí, Ro- pero me lo están haciendo. Me lo que me falta es tratar de la planilla que nos mandaron. Súper, súper, Rodrigo. Igual esta entonces yo se las comparto para que ustedes también tengan como una base si de pronto les hace falta un elemento muy como de guía. Pero entonces yo lo voy a ir montando. Listo, yo voy a ir montando una estructura. Si ustedes me pueden ir compartiendo algunos datos, me sirve mucho. Pero entonces recuerden, para lo que es la tesis de inversión, sobre todo, es importante que ustedes tengan una dimensión de su estado de resultados, de lo que hoy se puede proyectar como la rentabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar que voy a decir que mi empresa para este año logró generar $110,000 de ingresos. Entonces, como lo pueden ver, está en un paralelo en inglés y en español. Es para, pues como todos estamos acá viendo el ejercicio,
es para que vayamos como en el mismo momento de entendimiento. ¿Listo? Entonces, el ingreso, ojo, acá vamos a tener que hacer unas aclaraciones porque si de pronto no estamos muy involucrados con el tema contable, como pues yo les he mencionado que es parte importante de reconocer conceptos más no de ser contadores, ¿cierto? Porque a veces eso es como la situación, qué pena con ustedes que me está descargando el compu. Entonces resulta que es necesario involucrar algunos conceptos mínimos para que pues podamos como llevarlo a una dinámica más eficiente para preguntar. ¿Se acuerdan? Yo les decía, no es para que ustedes vayan a hacer el estado de resultados, sino para que ustedes puedan orientar el ejercicio o entenderlo, ¿sí? Entonces, el ingreso, el primer ingreso que nosotros vemos acá, refiere al ingreso operacional, refiere a todo lo que tiene que ver con el objeto principal de la empresa. Y esto es fundamental que ustedes lo tengan muy diferenciado. ¿Por qué? Porque resulta que algunas veces nos pasa que nosotros tenemos una lista de muchos elementos, ¿sí? Tenemos muchos elementos del ingreso, ¿sí? Y resulta que a medida que la empresa va creciendo, que va pasando el tiempo, pues resulta que empezamos a incorporar más elementos a esa base, ¿sí? A veces nos pasa algo, y es que cuando los negocios están creciendo, el ingreso empieza a llevarse desde cualquier fuente que nos permita un ingreso de dinero, ¿cierto? Y resulta que ahí nosotros, por eso es que a veces hacia futuro tenemos problemas para la lectura de la eficiencia de algunos productos o servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces combinamos ingresos operacionales con ingresos no operacionales y eso es un error. ¿En qué sentido? En que cuando yo entonces quiero hacer un análisis de lo que efectivamente es mi empresa en ejecución y en operación, pues yo tengo unos sesgos, tengo unas limitantes, no es realmente lo que yo debería leer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo necesito diferenciar muy bien cuál es mi ingreso operacional y cuál no es mi ingreso operacional. ¿Listo? Para eso, pues digamos que tenemos que atender mucho como al enfoque del negocio. ¿Por qué? Porque como les digo, lo que pasa es que cuando muchas veces las ideas de negocio están creciendo, se están fortaleciendo, pues somos muy abiertos a poder recibir diferentes opciones para generar ingresos, pero algunas veces esos ingresos no están alineados directamente con mi objeto de negocio, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro cuáles provienen del objeto de negocio, cuáles no. ¿Listo? De eso entonces vamos a hablar de un concepto muy importante que es el costo de venta, ¿sí? ¿Por qué el costo de venta? Porque resulta que el costo de venta requiere obligatoriamente de entender cuáles son las erogaciones, cuáles son las salidas de dinero que se deben hacer para poder construir mi producto o poder prestar mi servicio. ¿Sí? Ese es lo fundamental. O sea, cómo yo consolido unas salidas de dinero que se alineen directamente o con la producción del producto o con la prestación del servicio. De esa manera, ahí entendemos el costo asociado al ingreso, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a decir que, pues, de manera muy natural, yo he medido ese costo de ventas y el costo de venta está más o menos en unos $72,000, ¿sí? Al año. Esto es anual. Entonces, tengo el primer resultado. Resulta que el primer resultado se conoce como el margen bruto o margen bruto en ventas, ¿cierto? ¿Que de dónde sale? Sale de entender cómo del total de los ingresos yo logro generar una utilidad sobre las ventas. Ese es el primer margen, ¿sí? ¿Y por qué ese primer margen es importante? Porque ese primer margen resulta siendo como como la primera fase de un termómetro, ¿sí? Y es que entre más se eleva o entre más vamos avanzando en escala, como que mm,
más discriminado se convierte la lectura de este margen y entonces ahí es donde yo debo hacer muchas precisiones para tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso, mi margen bruto en ventas está aquí, mírenlo, se los voy a señalar, es del 34,55. ¿Por qué? Porque resulta que está tomando los 38.000 de la utilidad bruta y lo está dividiendo en el ingreso operacional. Esto es bueno, esto es malo, esto es deficiente. ¿Cómo puedo leer esto? Pues resulta que en mi estructura yo tengo que ver es si este sacrificio es lo menos que yo he logrado llegar a optimizar en el tiempo para sacrificar frente a la generación del ingreso. ¿Listo? Esa es como una lectura inicial. Pero entonces, por ejemplo, se piensa que en una estructura sana, la utilidad bruta debería estar en el orden del 30%. Eso debería ser algo sano. ¿Listo? El margen bruto. Entonces, por ahí vamos con ese primer concepto. Dime, Ángela. Hola. Hola Daniel, ¿cómo estás? Yo Bien, bien, estoy gracias. aquí haciendo un comparativo de lo que tú nos estás explicando Sí. con nuestros estados financieros y resulta que para el año 2024 y 2025 tuvimos un costo de ventas negativo. Eh, digamos que lo que entiendo es que fue que gastamos mucho más en poder vender nuestros productos en todo el tema de nuestra logística y demás que en lo que en realidad ganamos, pues por ende tampoco tuvimos una utilidad. Ok. ¿Esa es la lectura correcta o estoy errada? O, bueno, primero, una pregunta, sin si quieres no dar números exactos, pero ¿cuánto fue más o menos el ingreso? Para que todos tengamos ahí como la idea. ¿Cuánto fue más o menos Ok, el ingreso? 210 millones de pesos. Voy a poner $210.000. Ajá. ¿Y cuánto Ok, fue el costo que tienes registrado? 352 Ok, ok, millones. ok. 352. Dame un segundito. Dos, tres, acá. Entonces, vamos a tomarlo pues desde el ejemplo y les voy a contar un poquito cuáles son las interpretaciones, qué puede pasar, porque de pronto no es Ángela la única que está sufriendo esta situación, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo preguntaría, siendo no el financiero, ni el contador, ni el que estoy armando la información, es primero un desglose de los grupos grandes que afectaron al costo de ventas. O sea, ¿por qué razón hay costos que superan la producción del producto o la prestación del servicio, aun cuando muchas veces estos sacrificios están alineados con la prestación? O sea, ¿por qué razón yo tuve que generar tanto costo si no vendí, ¿cierto? Entonces, acá pueden haber dos situaciones que las íbamos a ver un poco más adelante, pero tu pregunta está muy propia, Ángela, y es, el costo resulta que tiene como dos subdivisiones y tiene que ver con el costo fijo y con el costo variable. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Para de pronto entenderlo muy sencillo, el costo fijo es todo aquel costo o salida de dinero que yo debo sacrificar para producir o para prestar el servicio, que sí o sí sucede, así yo no produzca ninguna unidad. O sea, existe porque yo existo como empresa. Mientras que el costo variable depende automáticamente de las unidades de producción o de los servicios prestados, o sea, está atado al volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué puede estar pasándole aquí? Entonces, vamos a darle varias interpretaciones sin saber qué está pasando en la empresa de Ángela, ¿cierto? Resulta que la primera que puede estar pasándonos es que tenemos una estructura de costos fijos muy alta, muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que la estructura termina siendo, digamos, de $300.000, pero yo para eso necesito pues vender por encima de los 300.000 para cubrir ese costo fijo. Entonces, primera situación que puede estar pasando, una estructura de costo fijo demasiado elevada. Entonces, ahí toca empezar a mirar qué costos realmente podrían llegar a ser analizados
para empezar a hacer reducción. ¿Por qué? Porque fíjate que en una estructura no podría estar afectando tanto el costo fijo. O sea, el costo fijo no podría ser tan alto, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría estar pasándonos? Que eso también a veces sucede, que nosotros proyectamos una producción, proyectamos unos servicios, pero resulta que en el camino de ejecución se cometen algunos errores. Yo les contaba en sesiones pasadas, ejecutamos el proyecto, calculamos mal y resulta que nos tocó a nosotros hacer unos sacrificios extras que no contemplamos en la valoración del proyecto o del producto. Pues automáticamente como los asumimos, pues hacen que sea más caro lo que hoy se está sacrificando en costo que lo que yo puedo tener en ingresos, ¿sí? Entonces, como segundo escenario, sí, por decirlo así. Pero el último escenario que podría llegar a pasar también para que todos lo sepan es que puede estar existiendo una mala clasificación, Ángela. O sea, por ejemplo, pueden estar cargando unos elementos del gasto que en vez de ir en el gasto podrían ir en el costo. Perdón, que en vez de ir en el costo deberían ir en el gasto. O sea, pueden estarse clasificando mal algunas cosas. Entonces, hay que tener cuidado porque puede estarnos pasando eso. O sea, puede estarse clasificando de una manera errónea ese costo, ¿sí? Entonces, son tres escenarios que podría brindarte hoy, pero resulta que, ¿qué pasa si esta es la realidad? ¿Qué pasa si no es un error? ¿Qué pasa si no? Entonces, una situación que podríamos pensar acá es, resulta que la estructura fija es muy alta, es demasiado alta. Entonces, aquí estamos teniendo un problema de punto de equilibrio. Ese es el problema hoy que tenemos. ¿Por qué? Porque ese es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero resulta que el punto de equilibrio necesita de los costos, tanto fijos como variables, y del precio de venta por producto, puede ser promedio, ¿sí? Entonces resulta que cuando yo hago una evaluación de esa estructura, yo necesito entender cuánto es el mínimo de productos o servicios que yo debo vender para sostenerme en el mes. Y entonces de pronto lo que puede estar pasando hoy es que yo no tengo tan claro cuál es mi punto de equilibrio, cuál es esa estructura mínima que debería hoy yo estar vendiendo mes a mes para que no me pase esto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa tener un margen bruto del -67? Que estamos supremamente mal, que esto, mejor dicho, nos vamos a quebrar. No, resulta que aquí son temas es de entender y reestructurar. Lo primero es que tenemos que ver situaciones como las que te contaba. ¿Será que estamos clasificando mal algunos gastos en costos? O sea, ¿será que estoy cargando unas cosas que no debería cargar en el costo de ventas? De pronto mi estructura fija es demasiado alta y tengo que empezar a pensar cómo bajar esa estructura fija porque puedo estar teniendo, y a veces, ¿qué pasa? Les voy a decir. ¿Ustedes se acuerdan de un concepto que era la depreciación? Que yo les contaba que era reconocer el uso o desgaste de los activos. Pues, Ángela, a veces pasa que en estructura de medición se ha condensado una carga muy alta de depreciación que de pronto hoy no está existiendo, no pasa, no está afectando tus estados reales y entonces eso es un valor que está cargándosele automáticamente al estado de resultados, ¿sí? Entonces hay que mirar cuáles son los factores. Entonces, primera situación, pedir un desglose. ¿Cuáles son esos gastos, esos costos, perdóname, que nos están hoy afectando mucho? O sea, ¿cuáles son particularmente, qué está pasando? Entonces, revisarlo. Una vez ya entendemos un poco la estructura, tenemos más claro dónde nos está afectando, ahí es donde sí podemos empezar a tomar unas decisiones de mejora, ¿sí? Pero entonces lo primero es reconocerlo. Yo sí les digo, esto no significa automáticamente que es que, mejor dicho, la empresa está en el peor momento. No, es que pueden ser muchas cosas, ¿sí? Por eso tenemos que ir, es como con una calma del proceso. También puede ser algo, es que incurrimos en unos costos muy altos en el año, nos aprovisionamos de algunas materias primas que las tenemos ahí, pero efectivamente, perdón, hicimos, generamos unos gastos, pero no afectamos correctamente el estado de resultados. Entonces, claro, se nos están inflando algunas cosas. Entonces, hay que mirar en qué posición estamos hoy puntualmente. ¿Listo? Entonces, Ángela,
por ahora tenemos es que ir mirando qué situación se está dando con el elemento. ¿Listo? Entonces, esto nos puede pasar, sí, esto puede presentarse y también puede ser cuando, digamos, estamos en un proceso de crecimiento, Ángela. Porque cuando estamos, por ejemplo, llevándonos a mercado, se hacen muchos sacrificios que luego se convierten en ingresos, pero entonces ahí hay situaciones que tocaría revisar, porque algunas personas a veces cargan la publicidad en el costo de ventas y los esquemas de publicidad realmente son gastos. Entonces, si yo de pronto le estoy cargando todo eso que estoy tratando de impulsar unos nuevos proyectos, unos nuevos productos al costo, pues automáticamente yo estoy afectando el margen, ¿sí? Entonces hay que mirar muy bien hoy qué nos está pasando con este número, ¿vale? Pero yo siento que es un tema normal de muchas situaciones que nos pueden hoy estar afectando, no necesariamente es que pues la empresa está, como les digo, en su peor momento, porque a veces cuando vemos estos números es como automáticamente unas alarmas gigantescas. Esto puede significar muchas cosas porque recuerden que todas las empresas tienen situaciones diferentes por su crecimiento, por su impacto, por todo. ¿Listo? Entonces, excelente ejercicio para poder representarlo, Ángela. Tendríamos es que mirar un poco más qué puede ser. ¿Listo? Claro que sí. Muchas gracias, Daniel. Vale. Walter, dime. Aló. Hola, hola, Walter. Hola Daniel, ¿cómo estás? Mira, Daniel, a Bien. lo que yo quiero hacer un comentario a lo que dijo Ángela y nos pasó a nosotros en época de pandemia, y era que nosotros contratábamos muchísimas personas para el proceso de vacunación en la empresa. Nosotros vacunábamos, colocábamos las dosis, pero para poder facturar nosotros teníamos que tener una aprobación del gobierno. Entonces el gobierno no nos daba esas aprobaciones, entonces obviamente nuestro ingreso no era el adecuado, no era el acorde, pero sí teníamos todos los costos clasificados bien en las cuentas que eran y todo. Y eso pasa mucho con empresas que a veces uno depende de resoluciones para poder facturar y todo. Entonces no es que esté mal la empresa, sino que simple y llanamente transitoriamente va a quedar así. ¿Qué nos pasa? Que al Ujú. siguiente periodo pues quedamos con unos ingresos altísimos y un margen bruto altísimo porque ya teníamos los costos aplicados en periodos distintos. Entonces, pues quería hacer como esa acotación que no siempre es malo que el margen bruto nos dé negativo. Sí, 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 sí. Digamos que ahí tenemos es que revisar un poco, Walter, y muchas gracias porque eso es correcto. Y es tener en cuenta un tema que, perdónenme, es muy técnico desde lo contable, y puede estar pasándoles hoy, por eso les digo que es de revisar la situación. Y es que yo no registro mis ingresos cuando los facturo. Contablemente eso no debería pasar. El ingreso debería reconocerse cuando se presta el servicio porque eso está independiente a, ¿sí? Entonces, pueden ser muchas situaciones. Más allá de que yo dependa de una resolución para poder facturar, ojo, es que la facturación es un elemento, eso no significa que yo no haya prestado el servicio, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se puede llevar eso a la contabilidad, porque Daniel, una cosa. contablemente, dime, dime. Es que el problema de nosotros era que nosotros no podíamos reconocer un ingreso porque el gobierno y pues, por el caos que había con lo de la pandemia y todo, nosotros ni Sí, siquiera sabíamos cuánto íbamos a poder facturar porque las dosis dependían de una serie de condiciones, si eran intramurales, extramurales, si las sí. autorizaban como primera vez, si el local. Entonces, como yo no tenía claro cuánto podía facturar, si yo tuviera claro que es que el gobierno me debía exactamente 25 millones de pesos, es Ujú. un ejemplo, pues yo lo Sí, podía facturar, pero es que yo prestaba el servicio y así como el gobierno me podía valorar en 25, entonces me lo podía valorar en 22, 23, por 21 o debajo. 28. Exacto, Sí, no sí, sí. teníamos la claridad del ingreso. Ese era el Ujú. problema de nosotros, que no podíamos estimar un ingreso, Claro. porque si lo estimábamos muy alto, pues pagábamos impuestos muy altos y estábamos dando un margen. Y si lo facturábamos muy bajito, entonces después había la posibilidad Ujú. que el gobierno no nos ajustara el valor. Entonces, Sí, por eso era que no podíamos, sí, o sea, tú te refieres a la parte de las NIF que yo tengo que contabilizar es contra el servicio prestado, más no contra la factura como tal, como documento físico. Pero pues sí. por lo menos en nuestro caso era imposible hacerlo como NIF lo quiere. Claro, claro. Entonces, digamos que, miren, eso es muy importante
porque en estos casos tan particulares puede llegar a darse esa como, digamos, salida un poco del marco normal. Y es que, claro, acá estamos enfrentándonos a una situación donde yo no tengo ni siquiera claro la generación del ingreso. Entonces, lo que nos contaba Walter, generaban un poco de ingreso y mucho costo, pero al siguiente periodo tenían mucho ingreso y poquito costo, ¿sí? Entonces, eso claramente pues tiene lecturas muy diferentes y vuelvo y les digo, son situaciones muy particulares que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces, si por ejemplo, pensando un poco en lo que nos dice Walter, imaginémonos que esto es Estado Financiero 2020 y luego en Estado Financiero 2020 tenemos como esos problemas, mucho costo, poquito ingreso. Pero en 2021 tenemos en cambio muchísimo ingreso, poco costo porque ya se había asumido en un periodo anterior, ¿sí? Perdónenme, ¿qué nos puede pasar con esto? Que es donde debemos ver en temas de lectura, que en el momento de presentar esa información debemos tratar de normalizarla un poco. ¿Por qué? Porque es que esa atipicidad que tiene, por ejemplo, un negocio como el de Walter, o lo tuvo en su momento en el tema de pandemia, que puede pasarle a otros negocios por otras situaciones en su regularidad, resulta que se vuelve más complejo, porque cuando yo presento indicadores, literalmente presento como una montaña rusa. Entonces digo como hoy margen negativo, pero al otro año un margen súper positivo. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Es una estacionalidad? ¿Es no? Yo si solo leo números no puedo entender esto y por eso es que yo les he dicho que es muy importante cómo acompaño el contexto de los datos con lo que hoy pues puedo leer. Por eso es que hay un mensaje que yo quiero dejarles desde hoy, que lo he venido como hablando desde las sesiones anteriores y es, con sus números, lo importante es cómo lo acompañan y cómo ustedes organizan esa tesis de inversión desde lo numérico para entenderlo, ¿sí? Porque resulta que no es lo mismo leer lo que hoy, por ejemplo, nos está contando Walter, Ángela, ¿sí? A lo que yo puedo tener hoy en mi empresa de manera regular. Todos los esquemas de negocio son diferentes y se afectan por temas muy particulares. Entonces, lo importante es cómo puedo hacer yo para llevar esos números y hacérselos entender al evaluador, que era lo que yo les decía. Si nosotros estamos desde este lado viendo los números, pues yo no solamente leo un ROA del 15%, un ROE del 18%, sino yo veo también cómo desde lo estratégico, desde la estructura del proyecto, desde la sostenibilidad, se va argumentando y construyendo todo un hilo que me hace entender que el proyecto es completamente lógico, viable, que financieramente tiene una aceptación, porque los números quietos y estáticos no nos dicen realmente nada, ¿sí? Porque fíjense, cada empresa en su particularidad puede darnos un sentido diferente de un número, ¿listo? Entonces, eso es algo que quiero que tengan muy presente, sobre todo cuando estén armando sus datos, porque es que empieza la angustia, ¿no? Empieza como, es que me dio, es que no me dio, es que yo no sé si eso es bueno, es que yo no sé cuándo es malo. Recuerden que es todo habla del proyecto, cómo se estructura, cuál es el impacto, no solo desde el social, sino también el financiero, cómo se espera que este proyecto se mantenga en el tiempo, cómo yo puedo hacer para vender esa idea de que el recurso obtenido lo voy a hacer sostenible. Entonces, todo eso suma, ¿listo? Todo eso suma. Entonces, solamente vamos teniéndolo en cuenta, porque yo sé que todo esto empieza a generar una carga muy compleja como de, ¿cuándo es, cuándo me volví bueno con mi indicador? O sea, ¿cómo mi indicador va a hacer que yo gane? Y ojo, porque antes de darle paso a Rosa, resulta que nosotros estábamos hablando un poco con el equipo antes de hacer de abrir la sesión, y es que, por favor, no vayan a caer en ese error del desespero de porque el número no me dio como yo me imagino debe darme, entonces lo estoy haciendo mal, entonces mejor más bien le hago unos ajustes, lo pongo un poco más bonito porque es que yo unas cosas no las contemplé, acá voy a contemplar otros escenarios para que el número en teoría entonces esté más acorde a. Tengan en cuenta que hacer eso
lo que hace es hacer incoherente muchos números de la propuesta con el ejercicio final de la medición del indicador. Entonces, cuando uno como evaluador empieza a ver esas disonancias entre la propuesta y los números, pues es cuando uno dice, aquí algo no me cuadra y entonces el proyecto no me parece tan atractivo, porque entonces es como si a la fuerza tuviera que ser atractivo para mí y eso no es lo que uno espera desde la evaluación. ¿Listo? Uno lo que espera es coherencia entre estrategia y número. O sea, cómo yo armo todo un escenario que se va volviendo muy aplicable, que se va volviendo muy claro en un mercado, pero sobre todo que sí tiene esa coherencia de aplicación. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy presente. Rosa, dime. Hola, buenos días, Daniel. Hola, Tengo Rosa. dos preguntas. Siempre he tenido la duda. ¿En los costos de venta entran ahí, por ejemplo, los gastos de gerencia, sueldo del gerente, vehículo del gerente, etcétera? En la realidad, no. Eso se ¿Cómo? lleva como un gasto operacional administrativo. ¿Por qué? Porque lo del costo, todo lo que tiene que ver con costo de venta, es únicamente lo asociado a la prestación directa del servicio o a la producción. Entonces, digamos que a veces nos pasa mucho eso, Rosa, y es una muy buena pregunta. Como, pero es que yo soy el que sale a vender. Yo soy gerente, yo tengo mi carro, yo tengo mis gastos, pero yo soy quien sale a vender. O sea, si yo no vendo, no hay ingreso. Pero es que, ojo, porque el costo de venta está asociado a ¿cuál es el servicio? El servicio es, voy a tomar el ejemplo de Walter, y es la aplicación de vacunas, ¿sí? Por decir uno de mis servicios. Entonces resulta que en la aplicación de las vacunas, lo que yo sí podría llevar al costo es el vehículo que transporta las vacunas porque nos movilizamos. No es en un punto fijo, sino llevamos las vacunas. Pero que yo como gerente me movilice para hacer los contratos y todo eso, que es un ejercicio de la venta más no de la prestación del servicio que es la vacunación, eso se va como un gasto. Entonces, a veces sí nos puede pasar, Rosa, que tomamos unos gastos, como le decía yo a Ángela, que nos puede pasar, tomamos a veces algunos gastos que no hacen parte del costo y lo cargamos. Y es un error contable que a veces pasa mucho en las pequeñas estructuras. Y es como, pues yo estoy organizando mi información, yo digo, no, es que todo esto es costo de venta porque yo de la venta debo recuperar. Y quiero hacer, perdóname Rosa, para continuar contigo, quiero hacer una aclaración que me parece muy importante. Cuando uno ve la teoría contable y financiera, a uno le dicen, es que costo se recupera y gasto no se recupera. Yo siento que ahí hay un error de interpretación, porque los dos se recuperan. ¿En qué sentido? Yo por eso prefiero decir que es que el costo se asocia con la producción o prestación del servicio y el gasto es aquello que se requiere, pero no está asociado a prestación y producción de servicio. ¿Por qué razón? Porque es que cuando se dice que se recupera o no se recupera, resulta que el ingreso es uno. El ingreso es una sombrilla grandísima que acopla todos los costos y los gastos. Entonces, yo sí o sí debo cubrir esos gastos de movilidad, esos gastos de gerencia, pero el tema es la clasificación porque su lectura es diferente. Una cosa es lo que yo llevo al costo de venta, otra cosa muy diferente es lo que yo llevo al gasto operativo. Entonces, costo, por dar un ejemplo, toda la movilidad de las vacunas y demás que se va por el lado del costo, ¿cierto? Pero la movilidad más bien de los administrativos, del equipo de ventas y demás, eso por lo general se va para el gasto operativo. Entonces, ¿por qué las lecturas son diferentes? Porque miren acá, digamos, tomando el ejemplo de lo que estaba haciendo con Ángela, 210.000 de ingresos, pero resulta que son 140.000 perdónenme, 140.000 del costo. Pues resulta que tengo una utilidad, pero ya luego viene el gasto operacional, que si vienen esos otros gastos, y son 62.000. Ah, es que yo en estos 62.000 tengo la movilidad, algunos salarios de administrativos,
una estructura muy diferente a lo que yo le estoy cargando a la producción o a la prestación de servicio. ¿Listo? Entonces, por un lado, Rosa, perdóname. Sí, y la otra duda que tengo es que nosotros en nuestra planilla donde estamos haciendo el plan de crecimiento, Sí, en indicadores tenemos los costos anuales. Los sí. costos anuales es el conjunto de los costos de venta, los gastos operacionales. Entonces, digamos que por clasificación del estado de resultados, sí es bueno hacer la diferencia entre costo y gasto. Pero acá, en una plantilla que de pronto es un poco más general, porque recuerden que acá de pronto estamos haciendo es una visión un poco más puntual, y en ¿Mm? eso pues yo le pido a Raquel y a Dani que si de pronto me equivoco me corrijan. Pero en este caso, Rosa, cuando hablamos en esta plantilla del costo, se ¿Mm? refiere a todas las salidas que se van a necesitar para la ejecución del proyecto. Llámese costo o gasto. En este caso estamos hablando desde toda la salida. Entonces, Rosa, no sé si recuerdas cuando hicimos el ejercicio del valor presente neto, que era flujo de Sí, entrada, flujo de salida. En este caso, ahí lo que nos están diciendo es más o menos como, dígame los flujos de salida. ¿Qué va a hacer claro. durante el periodo de tiempo? Las erogaciones. Entonces, llámese costo-gasto, es clasificar más bien cuánto se va a sacrificar para el proyecto, ¿sí? Sí, Es no, más como la idea. pero la pregunta que yo te hacía era de la pestaña 2 de indicadores, donde nos piden las ventas anuales 2023, Ujú. 2024 y 2025 y los costos Mm, anuales ese es 2020. costo de venta. Ese es costo de venta. Ese que Eso es lo que estamos estamos hablando viendo ahí. ahora. Eso es Sí, costo de sí, venta. sí. Y entonces ahí sí, como les digo, Raquel o Dani, ahí les pido como el detalle, pero yo estaría casi seguro que es el costo de venta asociado Ok. a producción o prestación de servicio. Pero Raquel, dime. Justo, Rosa, acuérdate, el de indicadores es más como de Sí, la empresa en general. Digamos que esa sí. sección, la segunda pestaña, es como para también entender, por eso les preguntamos de años anteriores, es como entender esta atracción, Mm, ver justamente son indicadores más de la empresa y también pues hay indicadores ahí del impacto y todo eso. Y ya la ujú, parte de estrategia de crecimiento, que es donde están los hitos y donde estamos haciendo como estas indicadores, eso sí es, ujú, como decía Daniel, específicamente del proyecto. Y digamos, esa es la parte de las dos, o sea, si nosotros vemos en los indicadores que no hay ventas, que hay o sea, si hay un porcentaje de crecimiento, pon tú, de un 5% y de repente usted nos dicen, es que tenemos proyectado para este proyecto 20% de crecimiento, es donde esta parte de incoherente, que digamos que están los dos como para validarse y entender si hay como ujú, una narrativa, digamos, con sentido, ¿no? Pero sí, sí. Rosa, indicadores en la pestaña 2 es de la empresa en general. Costo de venta. Sí, ese costo que te dicen es costo de venta, o sea, son los Ya. elementos de la empresa, mientras que en la otra hoja son los hitos, estructura del proyecto y solo lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces, fíjate que los puntos, así como los nombran en la hoja de indicadores, está un poco alineado como con esta estructura que estamos viendo hoy. Entonces, porfa, para que lo tengan presente, porque a veces, entonces yo ahí corrijo como para que estemos más claros todos. Entonces, en esta hoja que nos dice Rosa puntualmente, pues nos van a pedir es unos datos para entender cómo ha sido el camino de la empresa en algunos elementos. Entonces, porfa, antes de poner, digamos, como nos daba el ejemplo Walter, puede ser una situación muy particular de la empresa, pero nos piden 3 años. Entonces, si yo en un año veo que tengo ese negativo, pero en el otro año tengo antes un muy positivo, pues estoy claro que algo pasó, o sea, fue una situación particular que se estaba balanceando en el tiempo. Pero en el caso de Ángela, voy a asumir que no le pasa lo de Walter, ¿cierto? Sino que es diferente. Y entonces ella tiene un año donde nos estaba mostrando el primer indicador, le da negativo. Entonces por eso le digo yo a Ángela, una situación es también, antes de poner esos números, denle una revisadita, porque es que puede ser también que yo hoy estoy clasificando algo mal y puede estar yo mismo pues afectándome. Entonces, antes de llevar esta estructura, por eso les decía yo era muy importante que tratáramos de hacer como la tareita de ver los números y poder como hacer preguntas, como poder mirar, porque fíjense que nos puede pasar. Entonces, claro, hoy en el escenario que nos presentaba, perdón, Ángela, yo puedo ver es como, oiga, no, pero es que 67% negativo. Entonces, sí, resulta que de pronto ya puede revisar y es que unos elementos del gasto
los estaban cargando en el costo y pues efectivamente eso lo que hacía era que se volviera muy negativo. Pero entonces, fíjense que, como dice Raquel, estamos viendo es la tendencia, cómo por ejemplo en 3 años la empresa se ha comportado, cómo después de tener ese negativo la empresa realmente pues lo que tuvo fue como un incremento porque estaba pasando por una situación, como en el ejemplo que nos daba Walter. ¿Listo? Entonces, hay que, como les digo, por eso se pide histórico, porque uno necesita entender es qué les ha venido pasando. Uno no solo ve un número y dice, no, mal, no, porque pues efectivamente menos 67 eso es ya descartable. No, se pide un histórico es porque necesitamos entender cómo la empresa evoluciona en periodos para que cuando ustedes pongan ese porcentaje, como lo decía Raquel, yo lo pueda leer y yo diga, ah, no, claro, es que me están diciendo un crecimiento de tanto, la empresa en promedio había venido comportándose así, si es coherente que tenga ese crecimiento. Entonces, es por ese lado que vamos. ¿Listo? Raquel. Sí, solo para agregar ahí la metáfora del carro, regresando, es como cuando ustedes quieren vender un carro, ¿no? Ahorita están como, digamos, Ujú. están vendiendo su proyecto, vendiendo un carro y es como que te pide el registro de esta evaluación, ¿no? Como qué se le hizo, el chequeo, o sea, digamos que esta parte de indicadores es ese histórico de entender cómo se ha comportado la empresa para después la parte ya de Ujú. estrategia de crecimiento es específica para este proyecto, ¿no? Sí, o sea, que eso específico que piden ustedes sea coherente con lo general. Y bueno, y también como decía Daniel, entender que hay aquí diferentes empresas que están en diferentes etapas, ¿no? Y es mucho lo que hemos visto Mm. con Álvaro. O sea, una etapa en crecimiento y expansión porque está pensando irse a otros países. Obviamente es muy diferente a una que está apenas validando, ¿no? Entonces también que eso lo consideren, que eso se va a considerar en la parte de evaluar y de los grupos. También por eso, y lo sigo repitiendo, que sean muy honestos con ustedes porque también el dinero que ustedes piden, o sea, si ustedes están en una etapa temprana y quieren pedir los 100,000 y los números no les cuadran, o sea, ahí básicamente no están dando como la mejor visión de que si dicen, a ver, si yo estoy en una etapa temprana, quiero validación, voy a pedir un monto más pequeño, pero esto me va a ayudar justamente a ir a la siguiente etapa, ¿no? No ir de 0 a 100. Entonces, nada más como quería aclarar eso. Sí, 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 no, está perfecto porque fíjense que es muy coherente con lo que hemos venido hablando, ¿vale? Entonces, tengan sobre todo como muy en el momento en el que están armando la propuesta, fijarse en eso, como una parte es lo histórico de la entidad, lo que me están pidiendo tiene que ver con unos puntos específicos, y por el otro lado es lo que tiene que ver con el proyecto que yo se los contaba en una sesión. Digamos, yo voy a sacar la TIR del proyecto. La TIR es automáticamente del proyecto que estoy generando, de los flujos que espero generar, de los flujos que voy a sacrificar, de lo que en el tiempo espero proyectar. Y otro muy diferente son lo que hoy soy como empresa, que pues tiene que de todos modos alinearse con esas líneas de crecimiento, pero más en lo que dice Raquel, o sea, como es que yo crezco al 5% pero espero que el proyecto crezca al 32%, pues entonces algo está pasando, ¿cierto? Como que no es lógico que la empresa que está proyectándose en el tiempo lleva un crecimiento y el proyecto tiene una aceleración muy exagerada. Entonces, es entender un poco esos números, cómo van, como hablándose entre sí. ¿Listo? Entonces, resulta que aquí, miren que vamos completando un poquito esta estructura del estado de resultados y ya estamos teniendo una balanza diferente de la lectura de los indicadores, porque entonces miren, voy a terminar. Aquí es donde dice impuesto de renta, ese es un impuesto que todos los países tenemos. Ese impuesto sí, digamos que la renta no es algo que está fuera de pronto de lo contable, no tiene que ver con, no, la renta sí realmente la aplica a todas las empresas, ¿cierto? En general. Entonces voy a poner una tasa genérica aquí. Voy a decir que de este 8.000 que me quedan de utilidades de impuestos, le voy a calcular el 35%, ¿sí? Entonces resulta que tengo ahora estos datos. Miren acá abajo, perdonen, me voy a ampliar un poquito y vamos a leer estos márgenes para entenderlos un poco. Miren, miren al final cómo me quedo.
De tener $200.000 en ingresos, llego a una utilidad neta de 5.200. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en que tengo tres escalas de crecimiento. La primera es el margen bruto, que entonces les decía, viene de utilizar la utilidad en ventas sobre el total del ingreso. Luego entonces está el margen operativo. Y es que a esa utilidad en ventas yo le resto todos los costos, todos los gastos, tanto administrativos como de ventas que se pueden dar, ¿cierto? Saco todos esos gastos y resulta que ahí pues llego a cuánto me queda después de operar. O sea, después de sacar toda la operación, cuánto realmente es lo que yo percibo en utilidad de porcentaje. El 3,81. O sea, paso del 33 al 3,81. Y luego a esa utilidad operacional le quito los impuestos, que en este caso el impuesto de renta, y quedo en el 2,48. Entonces, ¿qué significa este margen neto? O sea, yo sí voy bien, yo sí voy mal, ¿qué es esto? Entonces, ojo, porque aquí lo único que yo puedo entender es que es una empresa que está generando utilidad, que tiene un alto sacrificio en términos del costo de venta y que su estructura operacional le exige muchos recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está después de las ventas, operacionalmente reduce muchísimo la utilidad, pero en su estructura es que podemos estar atendiendo una estrategia de los bajos costos, donde lo que hacemos es impactar mercado. O sea, nosotros no estamos esperando volúmenes exagerados de rentabilidad, sino lo que estamos esperando es sos o sustentabilidad financiera en el tiempo, ¿sí? ¿Qué esto qué significa? Pues que yo no juego a vender productos de lujo, yo no juego a vender productos altamente rentables, sino que más bien yo sacrifico mucho de la rentabilidad por producto o servicio y lo que hago es vender por volumen. O sea, yo lo que quiero es mantenerme en el tiempo. Entonces, en esas escalas, mis márgenes de rentabilidad no son tan exageradas, no son así como disparados hacia arriba, sino que lo que hacen es estar constantes, ¿sí? Entonces eso también depende de qué, de la estrategia que tiene hoy mi empresa desde la parte operativa y es hacia dónde le estamos apuntando. Yo le estoy apuntando es a sostenerme con ventas continuas, pero con un margen bajo, o más bien estoy apuntándole a un producto que no son tantos en mercado, pero que sí me generan una alta rentabilidad. Hay unas particularidades. Hay empresas que tienen un producto que se hace en masa y le genera mucha rentabilidad. Entonces, eso es, digamos, como el óptimo de muchas de las empresas que esperan llegar a eso. Pero en realidad, uno casi siempre está como en los dos mundos: poquita rentabilidad y por volumen, o pocos productos con alta rentabilidad, ¿sí? Entonces son como dos momentos diferentes. Entonces lo que tengo que pensar hoy es, pues, entenderme un poco más. Yo ¿cómo le apunté al mercado? Pues es que yo estoy con productos y servicios que generan baja rentabilidad porque necesito es volumen. O sea, yo necesito decir, cogiendo más mercado para que aumente esa rentabilidad en mi empresa. ¿Listo? Entonces, eso puede ser un esquema de lectura. Entonces, permítanme, voy a leer acá en el chat. Dice, ¿es posible contar con este Excel? Sí, sí, sí. Mayram, yo se los envío a Raquel y a Dani y para que ustedes lo tengan y puedan ahí como tenerlo como estructura, tomar algunos datos. Entonces, por eso yo he venido como desglosándolo en conceptos para que ustedes pues simplemente como que entiendan, tengan un poquito más claro como cuando sale el nombre, pues a qué se refiere. ¿Listo? Pero sí, 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 eso yo se los comparto para que lo puedan tener. ¿Listo? Em, Rosa, dime, Una pregunta cortita, Daniel. dime. Dado que los pagos son muchas veces desfasados, como comentaba el compañero acá, sobre todo cuando son ingresos del gobierno, ¿es Ujú. viable hacer este ejercicio desde el libro banco, por ejemplo? Entonces, Rosa, sí, no. Y te voy a Ya. decir qué pasa, ¿cierto? Resulta, y es una muy buena pregunta, resulta que yo optaría entonces por no hacer un estado de resultados, Rosa, sino por hacer un flujo de caja. ¿Por qué? Porque es que fíjate que el estado de resultados es muy puntual de el ingreso,
Entonces, en este caso, Walter decía, yo no tenía seguridad sobre cuánto me iban a pagar, yo no podía calcular el ingreso, pero sí los costos y los gastos. Entonces, ese es un lado. Pero otro muy diferente es el flujo de caja, porque el flujo de caja lo que analiza es cuánto entra y cuánto sale, por ejemplo, de la cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, son como dos momentos diferentes. Lo que pasa, Rosa, es que si, digamos, a ti te pasará lo mismo que le pasó a Walter, y es que tus flujos dependen mucho de la estructura del gobierno y el tiempo que se demoran en pagar, pues digamos que lo que va a pasar es que por eso les decimos lo del histórico. Seguramente en un año tú tienes una falencia y es que tienes unos indicadores con mucho costo-gasto, poco ingreso, porque en ese año no entró tanta plata del gobierno, o sea, no te hicieron los pagos, pero resulta que el siguiente año sí entraron esos pagos y la estructura como que cambió, se balanceó un poco. Entonces, digamos que por eso en esa hoja de indicadores les piden a ustedes, es como una trazabilidad de tiempo para entender un poquito esa tipicidad. Em, pero tengan presente que eso, aunque es coherente con su negocio hoy como forma de crecimiento, eh, tienen que, pues, digamos que eso es claro como en la proyección y sobre todo que hoy pensando un poco en lo que nos decía Raquel, de los hitos que yo pongo sobre el proyecto, pues fíjense que este proyecto va a tener una naturaleza diferente, porque en teoría este proyecto no va a depender de recursos, como lo decimos, del gobierno, sino que tienes es un aislado de su naturaleza va a ser diferente de medición. ¿Listo? Entonces, eso también nos puede ayudar un poco a romper de pronto algunas estructuras que por empresa ya son rígidas, porque pues, Rosa, todo lo que tú negocias es así, o sea, todo lo que haces es con gobierno, entonces, claro, 6 meses, 3 meses, 8 meses y no me han pagado una cuenta, eso puede pasar, porque eso pasa en todos los países, o sea, tranquilos que eso sí, no hay un país que no, o sea, todos los que yo presto a veces servicios con el Estado y literalmente, o sea, el ciclo es muy largo de cobro, eh, pero el tema es que fíjate que por eso, pues, es un poquito del histórico que les piden, Sí, ¿listo? no, Para la entender. pregunta iba más, perdón, Daniel, porque para poder obtener los márgenes Ujú, era lo que yo había pensado de los productos que yo tengo. Si bien yo ya tengo mis márgenes, pero como para volver a ujú. revisarlo, era hacer este ejercicio para revisar eso, revisar mis márgenes. Ujú. Sí, poder mirar un poco los márgenes para ver cómo los hacemos de alguna u otra forma eficientes en esa medición. Sí, Ujú. sí, 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 Ok, sí, 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 gracias. tienes toda la razón. Ángela, dime. Gracias, Daniel. Yo tengo un comentario, pregunta. Nosotros nos hemos visto afectados, claro, para poder ofrecer nuestros productos, como mencionaba Walter, nosotros también debemos tener contratado un equipo de planta. Ujú, Nos gusta pues que todo sea lógicamente bajo la ley, con todas las prestaciones y con algunos buenos ingresos, pues para que las personas se motiven a trabajar con nosotros. A nosotros se nos presenta, aparte de lo que ya vimos en el ejercicio, se nos presenta un fenómeno y es que en los meses de junio y diciembre esto se pone un poco complejo por el tema de, bueno, enero, junio y diciembre. En enero por el tema del pago de los intereses de la cesantía y en junio y en diciembre por el pago de las ujú, primas, de las primas prestacionales, las primas que se dan 2 veces al año. Entonces, mi pregunta es, nosotros, ¿cómo podríamos, o sea, ya lo hemos pensado que vamos a tener, digamos que mes a mes como guardado una porción del dinero, aun cuando, como viste, el panorama es que pues, nosotros estamos como en proceso de crecimiento y todo, pues digamos que sí, no está todavía todo tan bien estructurado, pero ¿cómo ujú, podemos hacer para ir como resguardando esos temas prestacionales y que no sea ni en junio ni en diciembre que tengamos mm, los meses de más venta? Porque todo lo contrario, son los meses por temas de vacaciones, son los meses que tenemos menos venta. Entonces, ¿cómo podemos hacer como para ahorrar ese dinero? O digamos que cuál sería el comentario que tú nos pudieras hacer frente sí. a ese tema como que es tan complejo para esos meses. Bueno, yo digamos que, Ángela, esa es una situación que le afecta a muchas empresas, sobre todo de MIPYMES, o sea, micros, pequeñas y medianas empresas, y es como
esos sacrificios que se dan en ciertos puntos del año, que por lo menos en el ejemplo que nos está dando Ángela en Colombia es junio, perdón, julio, enero, que son pagos, o julio o junio, diciembre, que son pagos de primas, que son pagos de algunos temas prestacionales, como por ejemplo las cesantías a final del año, que son en enero, y es un recurso muy grueso que sale, ¿cierto? Digamos que hay dos formas, Ángela, que lo he visto y ha funcionado, y es, primero, aprovisionar una parte cuando los ingresos son muy altos, y es llevarlo, por ejemplo, a CDTs de corto rendimiento, ¿cierto? Pero no es llevar toda la carga, sino la provisión. Entonces, por ejemplo, no sé, este mes, ojo, se los digo, contablemente tiene que pasar y estar presente como un pasivo laboral. ¿Se acuerdan que yo les decía que sí o sí toda empresa tenía pasivos? Porque muchas veces alguien dice, es que yo nunca he tenido una deuda, yo no manejo deudas, pero es que si usted tiene empleados, sí o sí tiene pasivo laboral, ese sí existe. Entonces resulta que allá en el pasivo debe existir una parte que es eso que se le va a dar a ese empleado, llámese prima, llámese cesantía, llámese bonificación, llámese como se quiera llamar, porque puede que por los países se nombre de manera diferente, ¿cierto? Pero son unos elementos de la prestación, o sea, son laborales. Entonces, lo que yo he visto que han hecho algunos para no maltratar tanto es que en el momento en el que tienen picos muy altos de ingreso, llevan una partecita de eso que se genera prestacionalmente a un CDT, lo cargan en un CDT. ¿Y qué hacen? Digamos que lo construyen es para que en el momento en el que se tenga que pagar, hay un flujo, por lo menos hay una parte y no hay que encontrar todo el dinero en un mismo momento, ¿cierto? Según lo que debería pasar, y por eso te digo que es que contablemente tú ya sabes, es que mes a mes esa partida que se le va a llevar al empleado ya debe estar reconocida. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Estamos en marzo, ¿sí? No, estamos en abril, vamos a terminar abril. Y tú dices, oiga, estos 4 meses han sido muy buenos, hemos tenido como un pico de ingresos como muy considerable, y ahorita no estamos proyectando, digamos, sacrificios de algunos recursos, no estamos pensando en comprar algunas propiedades, plant equipo, o sea, no pensamos utilizar el efectivo para algo de crecimiento. Entonces resulta que tú puedes ir a tu contabilidad y ver en cuánto va ese pasivo, esa carga que se le va a pagar al final. Entonces tú podrías tomar una partecita, sacarla, por ejemplo, a un CDT, no disminuyes el pasivo, no disminuyes el efectivo, porque al final el CDT pues está cargado ahí en tu banco, pero resulta siendo como ese seguro, esa protección para que en el momento en el que se vaya a pagar, pues por lo menos hay algo. Eso lo he visto y le ha funcionado a muchas MIPYMES que tienen esa, como ese cíclico de los ingresos, o sea, que son puntos muy neurálgicos en el año que se elevan mucho el ingreso, entonces lo que hacen es protegerse de esa manera. Es una forma, a mí me parece muy sana, pero entonces tienes que apoyarte mucho contablemente con cómo va ese pasivo laboral. ¿Listo? Ok, porque nos habían hablado también de una fiducia, de pasar esos dineros sobrantes de cada mes en Bueno, fiducia. sí, lo que pasa es que la figura sería más como una inversión, eso se conocen como, por ejemplo, en los bancos, en todos los bancos que tienen plataforma virtual. No sé si ustedes han visto, y esto no importa el país, si ustedes entran a su cuenta y les dicen, invierte ya desde $50, desde $100, por ejemplo, que uno haga inversiones. Resulta que esos son fiducias. Lo que hacen es que te prestan, te proyectan el servicio, eso también lo puedes hacer, o sea, no tendría ningún problema. Lo importante es que tú tengas claro cómo ese manejo y que pues simplemente le puedas dar la movilidad. Los dos son buenos esquemas. Lo que pasa es que yo el tema de la fiducia siempre lo veo más como de tener un poco el apoyo de ese acompañamiento financiero, no porque tengo un asociado más riesgo, sino por tener claro las condiciones de la fiducia. Entonces, por ejemplo, cuáles son los costos que yo tengo asociados a ser parte de la fiducia, que me cobran en el momento de pagarme, tributariamente cuáles son los descuentos que puedo llegar a tener por mover esa plata en la fiducia. Entonces, es tener una claridad sobre
el impacto y escoger la que de las opciones la que mejor me convenga. Pero son muy buenos caminos. ¿Listo? Eso está chévere. Son buenas opciones. Perdónenme, es que Gracias. en el chat, dale, Ángela, en el chat, Arlene nos dice que, digamos, si los extractos bancarios se pueden usar como flujos de efectivo, si todo el dinero fluye a través del banco. O sea, todo lo que ellos reciben, todo lo que Arlene está generando hoy como ingresos en su empresa, todo sin excepción pasa por el banco. Entonces, si el extracto se puede llegar a tomar como un análisis del flujo de efectivo, yo te diría, Arlene, que sí. Si así como todo lo que entra en el banco son la recepción del dinero y, y únicamente todo lo que se paga es por el banco, tú tienes literalmente casi un estado de flujo de efectivo automático. O sea, tienes la caja en vivo y en directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que lo que estás teniendo es en tiempo real la salida y entrada de recursos. Entonces, solamente si también las salidas únicamente pasan por el banco, genial. Estás teniendo un flujo de efectivo pues medible mucho más rápido, ¿sí? Pero digamos que lo que nos dice Arlene es algo que no le pasa a muchas empresas, ¿sí? Porque hay muchas que reciben una parte en efectivo, hay otras que hacen pagos en efectivo, entonces digamos que por eso hago la aclaración. Si todo lo que entra y todo lo que sale solamente pasa por el banco, tiene ya un flujo de efectivo. ¿Listo? Es súper. Muy buena pregunta. Entonces, listo. Entonces, digamos que volviendo un poco como a este ejercicio, fíjense por qué es importante empezar a entender esa estructura desde el estado de resultados, pensándolo hacia la rentabilidad, ¿sí? Hacia la rentabilidad. Entonces, yo voy a hacerles un comentario que lo hice como al comienzo de las sesiones cuando nos vimos y hoy se vuelve más fuerte y es, yo entiendo las necesidades que se pueden dar sobre la información financiera y cómo entender sobre indicadores o no es muy importante. Pero fíjense que realmente una necesidad que ustedes sí tienen y que tiene todo empresario es entender un poquito más de la contabilidad que de los indicadores financieros. ¿Por qué? Porque es que yo puedo entender la rentabilidad de mi empresa cuando está en un número, pero yo necesito entender cómo se construye. Yo necesito entender cómo paso a paso la rentabilidad llega a ese número, pero cómo puedo yo manejarla, cómo puedo yo tomar decisiones, cómo puedo yo proyectarla. Y esto pasa desde el esquema contable. Por eso yo hoy retomé un poco el estado de resultados que lo vimos en una sesión, pero porque hoy se vuelve mucho más potente cuando se alinea mucho, por ejemplo, con los indicadores del plan de inversión, cuando se alinea con lo que vamos a proyectar en datos. Entonces, ustedes necesitan es comprender un poquito más cómo hoy están estructurando esta información, cómo se va dando el ingreso, cómo están presentados los costos y los gastos, estoy generando un remanente o no, estoy generando un beneficio o no, pero sobre todo es, como les digo, en qué postura hoy estoy. Ángela nos decía, claro, es que nosotros estamos en una curva de crecimiento, estamos sacrificando mucho recurso hoy porque lo que esperamos es que a futuro ya el ingreso supere las salidas, ¿sí? Entonces, fíjense que es diferente a la situación que, por ejemplo, nos estaba planteando Walter. Walter y Rosa tienen es una particularidad del ingreso que es el Estado quien se demora en pagar. En el caso de Ángela es una empresa proyectada al crecimiento. Sí, hay muchas más salidas. Es lógico que va a pasar eso, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros tener muy presente. La situación de nuestra empresa, cómo afecta la lectura del indicador. ¿Listo? Entonces, de aquí, pues fíjense que ya en una escala diferente, pues después de tener el estado de resultados, de tener el margen bruto, el margen operativo, el margen neto, ya nosotros de aquí sí nos podemos ir a pensar, por ejemplo, en temas como el ROA, el ROE, sí, unos indicadores que de pronto ustedes les mencionan en esa batería de indicadores donde están los hitos del proyecto, como
Bueno, ¿y cuál va a ser ese ROA? ¿Cómo va a ser ese ROE? Entonces, ¿de dónde salen? Entonces, esos nosotros ya los vimos en una fórmula, pero simplemente por traerlos acá, miren acá, el ROA, que ese ya está en inglés, este inclusive es un indicador en inglés, porque es Return Over Assets, ¿cierto? Entonces, él está pensando como, ¿qué retorna, qué regresa de gestionar todos los activos de la empresa? O sea, de mover todos los activos en composición, yo qué espero que llegue. Entonces, él dice, usted va a tener en cuenta la utilidad neta, ¿cierto? La utilidad neta, que es esta misma que ven acá del net profit, ¿sí? Sobre los activos totales, total activos, ¿sí? Porque lo que estoy tratando de ver es, vuelvo y les digo, ¿cómo puedo ver la gestión de una entidad a través de sus recursos? Entonces, tengo una masa de activos, ¿cómo los gestiono? Pero yo recuerdo y voy a pensar en muchas de las situaciones que ustedes me han contado de sus empresas. Yo me acuerdo que había alguien, espero no equivocarme, pero creo que era Gonzalo, ¿sí? O puedo equivocarme, pero si no me corrigen, decía en algún momento como, es que yo tengo una empresa donde no tengo activos. Yo lo que hago es operar completamente desde un esquema como muy virtual y eso es lo que me hace generar a mí ingresos. Y puede que haya más de una empresa en este momento así. Puede ser que haya más de una empresa que hoy su esquema no depende de una estructura física o material, pero entonces yo les decía, otra vez así como Ángela, tengan muy presente cómo están midiendo esos recursos. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, a veces las personas no contemplan eso que usan para operar como activo. El computador, el celular, el escritorio, todas esas cosas suman como activos porque son la forma de desarrollarlo. Los intangibles. Entonces, si de pronto no tienen una cantidad de estructura física, de pronto pueden tener unos intangibles muy fuertes, pero esos son activos. Entonces, ojo porque hay que tener muy claro cómo estoy viendo yo el panorama de los recursos de mi empresa, ¿sí o no? Y una vez tengo claro eso, pues cómo me está afectando ese net profit o esa utilidad neta para saber cómo se está demorando en rotar el recurso, ¿cierto? Pero entonces aquí nos puede pasar algo que ustedes ya me habían preguntado, me habían dicho, y es, Daniel, pero es que, ¿qué pasa si yo estoy calculando estos indicadores y me están dando negativos? O sea, pues si yo voy a ir a presentar 3 años de indicadores, 3 años del estado de resultados y me está dando negativo, pues entonces cuando yo lo pongo en el proyecto, efectivamente, no tengo una coherencia, no, como que no está siendo como muy claro en lo que está pasando. Entonces, lo primero es que en el histórico, yo creería que en este momento no debería pasarnos, ojo, es por eso digo debería, porque es del deber ser, no debería pasarnos que en 3 años consecutivos nosotros tengamos pérdidas constantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, más allá de que ustedes sean una entidad, una fundación, que se dediquen a mil cosas, el tema es que entonces yo, si llevo 3, 4 años generando pérdidas o generando una rentabilidad negativa, yo tendría que entonces parar un poco y reevaluar qué situaciones se están generando para reestructurarme. ¿Por qué? Porque no es lógico que a través del tiempo una empresa todo el tiempo esté destruyendo valor. O sea, no logre generar un recurso de todos los activos que posee y que eso le permita mantenerse en el tiempo. Eso para mí, sí hoy es un termómetro que nos está indicando cuidado porque podemos estar a puertas de algo grave y es momento de sentarnos y decir, bueno, ¿cómo podríamos nosotros mejorar esto? ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Puede ser a través de estos proyectos nuevos,
puede ser incursionando en otros mercados, puede ser utilizar la capacidad instalada que tenemos hoy para producir un servicio, para llevarlo a otro nivel, pero yo sí les digo que si durante 4 años consecutivos una entidad ha venido generando pérdidas, sí tiene sí tiene que ponerse en el puesto de qué debo hacer, porque eso sí es negativo, ¿sí? Yo lo voy a hablar desde la parte contable, eso sí tiene que ver un tema también con la contabilidad, y es que eh, resulta que si esto se presenta continuamente, uno podría decir que la empresa puede llegar a estar afectándose en su negocio en marcha. Resulta que la contabilidad se basa en unos principios, pero uno de los principios más importantes sobre lo cual se basa la información financiera que se construye a través de la contabilidad es el negocio en marcha. Entonces, ¿qué pasa? Que el negocio en marcha nos dice es que toda la contabilidad que yo genero, toda la información financiera que yo genero, está pensando en que todo el tiempo la empresa funciona y va a ir hacia adelante. Pero cuando ya, por ejemplo, una empresa tiene más de 4 periodos en negativos en rentabilidad, ahí ya uno podría estar pensando que su negocio en marcha puede verse afectado. Eso sí, en el termómetro es de tenerlo muy presente. ¿Listo? Pero tener 2 años, en otro año levantarse, pues fíjense que pueden ser situaciones muy particulares de una entidad. ¿Listo? Entonces, eso se los dejo como de ese grueso que puede ser la parte financiera. Y entonces, yo les decía que si de pronto estos indicadores en el momento del proyecto resultan no siendo los más eficientes por la situación actual de la entidad hoy, yo les digo que el camino entonces es hacer la TIR por el lado de los flujos tanto de entrada y salida como del proyecto para poder ver cuál va a ser ese crecimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que esto es mucho más propio del proyecto. La TIR es un indicador muy propio de lo que ustedes están proyectando, entonces va a dejar un poco de lado como esas particularidades que tiene hoy la empresa, ¿cierto? Porque lo que nos va a permitir es entender este proyecto cómo se va a encaminar hacia futuro. Entonces yo siento que es como una forma muy eficiente. ¿Listo? Eso inclusive lo mencionamos en unas sesiones, pero hoy es mucho más fuerte y más claro, pues porque estamos ya a puertas de este ejercicio de presentación. Yo solamente quiero hacerles como una recomendación, y es que, pues en teoría tenemos nuestra última intervención. Yo tengo un tema preparado muy pequeño para esa sesión de el jueves, y es hablarles un poquito de la aplicación del punto de equilibrio, como para que entiendan qué es eso de saber más o menos dónde debo estar para no perder ni ganar. Pero como les decíamos con Raquel, es fundamental que ustedes de pronto nos puedan preguntar cositas como de pronto las de hoy, frente a ese plan, frente a esa estructura. Yo quiero que entiendan algo, porque a veces nos pasa y es como una mentira que financieramente nos han hecho creer. Y es que si alguien conoce mis números, me van a dañar. Si alguien conoce mis números, me van a sabotear, yo voy a perder. Yo les podría decir que eso es completamente una mentira. Que alguien conozca datos generales, que alguien conozca indicadores de ustedes, no les va a quitar ni a poner. Inclusive eso es necesario. Es necesario que ustedes entiendan, por ejemplo, con competidores o con la industria, cómo están creciendo. Ustedes necesitan de datos para entender cómo van. Pero entonces muchas veces la gente dice como, no, es que si yo digo mis activos, automáticamente es con esa información que es ultra sensible, me van a hacer. Eso es mentira. Porque las empresas en grandes cantidades y, por ejemplo, en muchas obligadas a presentan esta información y es pública. Los estados financieros de muchas empresas son públicos. Entonces, eso no significa que con esa información mañana vamos a ir a atentar contra sus estructuras. Y se los digo es porque muchas veces no se socializan los números por estar pensando en eso, por estar pensando como, es que de pronto si yo digo acá cuántos son mis activos, eso me pone en desventaja. Eso realmente está fuera de muchos análisis, ¿sí?
Por eso es muy importante, más bien es poder alimentarse, poder entender, poder ver con el número. Entonces yo, nuevamente, antes de cerrar acá con unas cosas, les vuelvo a hacer la invitación y es, porfa, traten de tener para el jueves algún avance que nosotros podamos orientar. Ojalá alguien se lance y diga, yo hice esto, yo tengo estos números, y si quieren yo puedo jugar acá externamente, hacer como un posible evaluador y decirles, miren, esto no me parece, esto sí, esto yo lo vería de esta manera, esto yo lo arreglaría, pero es para que se lleven un ejemplo de lo que están terminando de estructurar y ustedes puedan tener como un camino un poquito más tranquilo, ¿sí? Pero sobre todo aprovechen, es que nos queda solo una sesión, pero es que siempre viene después de las sesiones como una oleada de mil preguntas que de pronto es más fácil hoy a través de un ejemplo que podamos manejar, tenerlo mucho más presente y decir, ay, oiga, sí, miren, cuando presentaron esta empresa, pasó esto, pasó lo otro, porque miren, yo desde la estructura académica puedo traerles un ejemplo armado por mí y pues obviamente me va a salir muy bonito o muy mal, pero entonces es mi ejemplo, pero para mí es mucho más fácil cuando puedo ver de ustedes esas dudas. Daniel, yo no me acuerdo cómo tenía que traer esto para aplicarlo, me lo están pidiendo acá y yo la verdad no puse mucho cuidado y no recuerdo dónde salía o yo no recuerdo que lo hayamos visto. Entonces, miren, lo podemos reforzar, pero entonces, como entendiendo que solo nos queda esta sesión del jueves, tratemos de hacerlo muy provechoso. Hoy, por ejemplo, miren que se evacuaron varias cosas, pero ojalá podamos tener como un ejercicio un poco más medible. Yo igual voy a tener como una proyección, pero me interesaría mucho pues que podamos como llevarlo a un plano más real. ¿Listo? Raquel, dime. Yo solo quería agregar que justo todo lo que estabas explicando y también como evaluadores es los números, la congruencia, como decíamos, en el tiempo, pero también tienen mucho que ver con sus modelos de negocios, ¿no? O sea, qué tan innovadores, no en el sentido de innovación tecnológica, sino lo que hablábamos con Álvaro de innovación de qué están haciendo diferente, cuál es ese valor diferencial, porque eso es lo que está buscando el PIT, o sea, eso es lo que están buscando, cuáles son esos proyectos que en verdad tienen ese potencial, ¿no? De escalar y obviamente de llegar a asumir o a solucionar estos problemas muy puntuales que tenemos en temas de retos a nivel regional. Y entonces los números a veces, sobre todo, lo repito, si están en una etapa más de inicio, de crecimiento, que a lo mejor no han llegado a punto de equilibrio, o sea, justamente no es que un número negativo sea que están descartados, sino es como toda la imagen completa, ¿no? Es el potencial para llegar y entonces están haciendo esto y entonces este dinero en verdad les va a ayudar a que puedan como exponenciar ese potencial. Entonces, eso es lo que queremos como revisar con ustedes y ver para que también les quede muy claro. Como les decía, más allá solamente de este programa en particular, sino la idea es que también, y pues este es un programa de aceleración que lo sigo repitiendo, queremos que ustedes le saquen mucho valor porque esto que puedan ustedes destilar de ese conocimiento, pueden también cuando estén hablando, si están buscando financiamiento de modelos alternativos, no solamente de equity o de venture capital, sino en otras áreas. Esto es como esta pepita de oro, ¿no, Daniel? Esto es lo que, si ustedes tienen Sí. esta claridad y ustedes pueden también como decirlo, comunicarlo, entender también a nivel de estos son mis puntos débiles, pero justamente necesito este dinero para poder capitalizarme desde acá y poder crecer. O sea, esta es lo que queremos que ustedes lo tengan claro para que lo puedan Ujú. comunicar. Y esto viendo, siempre decimos nosotros, ¿no? Viendo desde el lado de los evaluadores, que somos pues un primer filtro, porque pues como saben, nosotros evaluamos a los que pasan y ya después de 3 rondas, tenemos también digamos, esta visión de lo que los evaluadores externos están buscando, ¿no? O sea, ya sabemos lo que el BID, qué proyectos. Entonces, lo quería traer aquí, Daniel, porque justo nosotros les tenemos a ellos, con Dani, queremos prepararles y quitar, obviamente, números sensibles, y estamos justo con eso en sensibilidad de data, pero un ejemplo a lo mejor de un proyecto ganador de la Corte uno de las empresas y poder también hacer esa lectura. Entonces, en caso de que no traigan algo, también eso lo íbamos a compartir de todas formas como ejemplo a las Vale. empresas, pero si no, también se me ocurre que Sí, lo podemos traer y sí, lo lo podemos socializamos. tener. Mucho mejor si de pronto por avances no logramos tener como algo para mostrar el jueves, podríamos tomar uno de esos ganadores y mostrar un poco cuál fue el objetivo, cuál fue el alcance, el impacto,
el crecimiento financiero y les va a ayudar mucho. ¿Listo? Claro, la Entonces yo pienso que lectura, lo que el sí, jurado estaba buscando, porque fue un proyecto que les lo que llamó se la atención. analizó, Exacto. ajá, todo eso. Entonces, digamos que, pues viendo un poco que ya esta sesión se cierra por el tiempo, vuelvo y les digo, les recomiendo mucho, si no, pues vamos a traer este ejercicio, pero sobre todo sigamos en esta tónica como de preguntar bastante, porque esto siempre les genera un poquito de ruido, entonces aprovechen mucho como la sesión. Hoy, pues fíjense que necesitábamos recapitular algunos temas, fortalecer unos conceptos, pero entonces, como que en este último espacio vamos a tener ahí como un enfoque mucho más puntual de esas dudas que puedan tener sobre lo financiero. Entonces, de mi parte, Raquel, si quieres, pues podríamos terminar la ¿Tomar la sesión para no fotito? dejar Sí, nada, sí, para no perfecto, dejar nada en intermedio y pasar al punto de equilibrio de la siguiente, ¿vale? perfecto. Se pasan volando esta hora y media, ¿no? Sí, sí, es que pasó Sí, muy pasa rápido. rápido. Pasó Pero muy bueno, rápido. eso quiere decir que no los estamos aburriendo. Y yo les digo, es la tercera corte y aprendo cosas nuevas con Daniel cada vez, así que Bueno, para quienes estén por aquí puedan prender la camarita. Aprendemos para que hagamos la foto de despedida. Aquí ya que están prendiendo cámara, listo. Un emoji para los que estén por aquí. 1, 2, 3, vamos a tomar la foto. Aquí va la primera pantalla. A ver. Y vamos con la segunda pantalla. buenísimo. Pues bueno, Listo. Listo. muchas gracias a todas, a todos. Nos Nos vemos vemos. el Hasta jueves. luego. Vamos a compartir ese ejemplo con Dani para tenerlo para el jueves también y con Daniel. Hay muchos Danieles en nuestro equipo. Digo Dani, es como todo. Sí, sí, sí. Pero Pero sí, bueno, sí, sí, lo manejamos, ¿vale? Nos vemos el jueves. Que nos vemos estén el muy bien. jueves. Gracias a todos. Gracias, Chao, Dani. Un chao. abrazo, que estén bien. Gracias, Raquel. Gracias a todos. Nos vemos el jueves.